El Tratado de Libre Comercio entre Israel y Colombia ya fue aprobado en el Congreso de la República. Sin embargo, aún se escuchan voces en contra de este TLC que cuestiona las violaciones a los derechos humanos a los que se ven sometidos los palestinos tras la ocupación de Israel. De acuerdo con los datos de la DIAN, de las 302 empresas israelíes que exportarían sus productos a Colombia, al menos 5 tienen sus sedes en territorios ocupados ilegalmente por Israel desde 1967. Según un estudio realizado por el gobierno colombiano, 2 de los 3 rubros de las importaciones colombianas desde Israel sobre las cuales se proyectan aumentos más importantes serán aeronaves, principalmente militares, y armas con un aumento del 30%. Esto en un país que supuestamente se prepara para la paz. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el TLC que Colombia quiere firmar con Israel. En este momento está en curso en el Senado de la República. Un tratado de libre comercio que evidentemente genera una balanza negativa para los empresarios, los campesinos, los comerciantes en nuestro país. Es bastante inequitativo, pero tiene un trasfondo político que por eso hoy es nuestro tema en Contrastes. Un trasfondo político donde Colombia básicamente había sido neutral frente a la ocupación de Israel con Palestina. Sin embargo, con este tratado de libre comercio, de manera tácita lo acepta. Esto tiene evidentemente violaciones flagrantes al derecho internacional humanitario. ¿Qué hay detrás de este tratado de libre comercio? ¿Qué pasa con el tema de la importación de armas que también está sobre este tratado de libre comercio? Pues para hablar sobre este tema me acompaña en estudio, él es asesor político de la Embajada de Palestina en nuestro país, Alexander Montero. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Alexander. A ti muchas gracias por la invitación. Alexander, ¿por qué un tratado de libre comercio con Israel? Si evidentemente hay una balanza negativa en materia económica, que es el punto de partida para cualquier tratado de libre comercio, que haya mejoras sustanciales a nivel económico para los nacionales, pero también para quienes van a empezar a importar sus productos. Claro. Mira, normalmente un tratado de libre comercio, en términos teóricos, es un tratado político, es un elemento político que implica renuncia a soberanía y que tiene un trasfondo económico, pero el punto de partida es un punto de partida político. Este tratado lo que quiere ver es un acercamiento efectivamente político entre Colombia e Israel, que discutiblemente va a tener un impacto económico favorable para Colombia. Es muy discutible que este impacto económico favorable se dé por varias razones. En primer lugar, porque Israel es un mercado relativamente pequeño. En segundo lugar, porque los productos que Colombia pudiera posicionar en el mercado israelí a través de este TLC son productos que ya Israel ha consolidado con otros TLCs, con otros países muy diferentes a Colombia y que pueden ofrecerle los mismos productos colombianos a mejores precios y en mejores condiciones. Como el de Mercosur. Como por ejemplo, exacto, Israel tiene un TLC activo con Mercosur. Entonces una de las grandes expectativas, en teoría, que sería la exportación de carne por el agro colombiano, tendría que enfrentarse con la competencia cárnica que ofrece Argentina, por ejemplo. O los cereales, que es otro muy buen ejemplo. Los cereales colombianos tendrían que enfrentarse con la competencia que ofrece Chile en el mercado israelí. Entonces tenemos un mercado que es pequeño, tenemos un mercado en el cual Colombia tendría otros competidores que ofrecerían los mismos productos a precios mucho más competitivos y tenemos una gran distancia económica por parte de Israel, sobre todo en bienes y servicios, que garantizarían más bien un TLC unidireccional. Entonces un TLC donde sea Israel quien venda más bien productos a Colombia, garantizando de plano y permanentemente una balanza comercial negativa. Esto lo que nos evidencia es que no es cierto los argumentos que se han tratado de evidenciar desde algunos sectores económicos colombianos, que el TLC con Israel impactaría de una manera significativa la economía colombiana. Colombia es el socio comercial 32 de Israel, Israel es el socio comercial 36 de Colombia. Con el TLC ganaríamos 2 puestos o 3 puestos, pero sin duda no tendría un impacto económico significativo. La pregunta es, si no tiene impacto económico significativo, ¿por qué se firma? Sí. ¿Y por qué está en trámite? Y ese es justamente lo grueso del asunto, un tema político. Pues ahondemos sobre ese tema porque pareciera que con de manera tácita,
Colombia acepta la ocupación de Israel en el territorio palestino. Sin duda. Aquí es muy importante hacer énfasis en algo. La posición oficial del gobierno palestino en relación con Colombia no es entrar a decirle no firme. El análisis económico que acabamos de hacer es un análisis económico sencillo que cualquier persona con simple lógica puede llegar a él. Sin embargo, la posición del gobierno palestino no es decirle a Colombia no firme. Colombia es un Estado soberano, Palestina respeta la soberanía colombiana y a pesar que la evidencia lógica sugeriría que no es buena idea, pues sin embargo Palestina no entra en eso y si Colombia quiere firmar TLC con el país que sea, es un asunto interno colombiano. Ahí, no están así. Sin embargo, la posición del gobierno palestino es decirle a Colombia, si lo va a firmar, tenga en cuenta el trasfondo político. Y si lo va a firmar, fírmelo en el marco del derecho internacional, de tal forma que no afecte intereses palestinos. ¿Cuáles serían esos intereses palestinos afectados? Con este TLC, Israel está planteando sus colonias dentro de Palestina, o sea, está planteando su ocupación como parte del territorio israelí. Y los productos que saque Israel de esa ocupación los está planteando como productos israelíes. Si Colombia acepta el TLC como está diseñado en este momento, Colombia estaría aceptando que Israel tiene soberanía sobre Palestina y estaría aceptando que tiene soberanía sobre sus recursos naturales, sobre los recursos naturales palestinos y estaría aceptando que tiene soberanía plena sobre Jerusalén. ¿Por qué es ilegal esto? Porque resulta que hay decenas de resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo decenas de resoluciones de Consejo de Seguridad. Pudiéramos tardar toda la tarde mencionándolas, pero de entrada podríamos recordar la resolución 242 de 1967, la resolución 338, la resolución 442, todas ellas de Consejo de Seguridad que especifican que en Palestina hay una ocupación israelí y que los territorios palestinos no son de Israel y que los productos que se sacan de allí no son israelíes. Entonces Israel está llevando a Colombia a que tome una posición política en este asunto. No que haya un beneficio económico, sino que tome una posición política que de por sí es ilegal. Alexander, escuchemos y veamos a Viviana Abello, quien se encuentra a esta hora con Consuelo Ahumada. Ella es economista y precisamente va a ahondar sobre la pertinencia de este TLC con Israel, los beneficios económicos para nuestro país. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, ¿cuáles son las implicaciones que tiene este Tratado de Libre Comercio entre Israel y Colombia aprobado por la Cámara y por el Congreso de la República, que se encuentra en este momento pues en revisión por parte de la Corte Constitucional para posterior firma del presidente? Es lo que nosotros le preguntamos pues a esta experta en materia económica. Bueno, estos son datos que aparecen en el texto mismo del acuerdo. Se habla de un incremento en las compras de Colombia a Israel de un 28.7%. ¿Qué ha venido exportando Colombia? Hasta ahora fundamentalmente carbón y café. Las perspectivas no son mucho mejores. Colombia no tiene inversión en este momento en Israel. Sí, hay perspectivas de que haya alguna inversión, pero no hay las facilidades que sí tienen los inversionistas de Israel en Colombia para invertir. Lo que significa compra de armas, servicios militares, servicios de seguridad, drones y todo aquello que es nefasto en la perspectiva de afianzar la paz en Colombia y la sociedad del posconflicto. Omaira, por ahora nosotros retornamos a estudio, más adelante regresamos. Viviana, muchas gracias, volvemos con usted más adelante, una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura. 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho.
vemos que en este tratado simplemente se olvida de la presencia, de la existencia del pueblo palestino, de la ocupación israelí, y se habla, cuando se define el territorio israelí, se define de acuerdo con sus reglas aduaneras. Lo que quiere decir que eso incluye todo lo que es el territorio palestino ocupado, ya sea Cisjordania, Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, pero además incluso las alturas del Golán que pertenecen al Estado de Siria, ¿no?, que han sido también ocupadas en el año 1967 por parte de Israel. Y entonces eso va a permitir que productos israelíes elaborados en territorio palestino ocupado, ilegalmente en asentamientos ilegales, reconocidos por toda la comunidad internacional como asentamientos ilegales que violan el derecho internacional, y no solo eso, sino que también elaborados con materia prima sacada del territorio palestino ocupado. Eso quiere decir que este tratado le va a permitir a esos productos llegar a Colombia y beneficiarse de ese tratado. Estamos escuchando y viendo al embajador de Palestina en nuestro país, el señor Rauf al-Malki, quien evidentemente pone sobre el tapete las dificultades que en materia política, sobre todo, traería para nuestro país la mirada internacional, la violación al derecho internacional, porque aquí lo que se hace, y ya lo hemos dicho desde el inicio, es una aceptación a la ocupación de Israel a territorio palestino. Hablemos un poquito, Alexander, sobre el proceso para llegar a este punto en este momento de presentar el Tratado de Libre Comercio, que sin embargo en nuestro país no se conoce mucho, ha pasado debajo de la mesa básicamente este tema, porque en materia comercial a la gente no se le ha contado cuál es realmente el significado. No. El primer trámite, la primera etapa, digámoslo así, se desarrolló entre 2011 y 2013. En ese momento se dieron las diferentes rondas de negociaciones entre Colombia e Israel, y concluye con una firma, que de por sí la sola firma ya es ilegal. Se firma como si fuera Jerusalén-Israel. Ahí es un ejemplo más donde Israel quiere llevar a Colombia que tome una posición política en contra del derecho internacional. Vale la pena recordar que Jerusalén plena, en conjunto, ningún estado del sistema internacional la reconoce ni como capital israelí ni como un territorio integral de Israel. Este proceso termina en 2013 y tarda 3 años en que el Parlamento israelí lo abordara. El Parlamento israelí no lo aborda, es necesario entonces meterlo por el Parlamento colombiano, lo recibe, inicia trámite legislativo este semestre, lo recibe Comisión Segunda, el presidente del Senado saliente, el senador Velasco, es el senador ponente, y hay que decirlo, le da una aprobación express. Incluso hay un elemento importante, y es que en algunos momentos de su ponencia, él hace ver el concepto de los expertos como si fuera un concepto favorable al TLC. Sin embargo, en varias entrevistas y en varios especiales periodísticos que se han hecho sobre el TLC, estos expertos han manifestado justamente que ellos dijeron lo contrario, que ellos se oponían al TLC y ellos daban los argumentos porque el TLC no era benéfico, no era conveniente para Colombia, y les sorprendió porque el senador Velasco toma solamente los 2 o 3 párrafos de su documento, que es mucho más extenso, que pueden ser utilizados o pueden parecer como si estuvieran emitiendo un concepto favorable. Esta aprobación express llega ya a plenaria del Senado, donde seguramente se va a aprobar con pupitrazo, sin mayor debate, sin mayor profundidad. Terminado esto, va a proceso en Cámara, que será el semestre siguiente, y terminado esto, irá a control constitucional y quedaría ya hipotéticamente en firme el TLC. Pero ese es el escenario en el que podría caerse esta firma del TLC en el escenario de la Corte. Bueno, hay varios momentos. Es una posibilidad. Es una posibilidad, pero hay varios momentos. De hecho, la solución, al menos desde el punto de vista de los intereses palestinos, la solución sería relativamente sencilla, y es que que el gobierno colombiano o que los negociadores hagan unas modificaciones al texto. La Unión Europea ofrece un ejemplo muy importante. Los europeos, cuando hicieron un tratado con Israel, ellos obligan o le exigen a Israel que etiquete los productos que son específicamente de Israel y que los diferencie de los productos de las colonias. De esa forma, la Unión Europea le da exclusivamente beneficios arancelarios a los productos que son de Israel. Sí, sí. Aquí, si me permites, quiero utilizar una metáfora que es muy sencilla, con la cual yo intentaba desarrollar el argumento al Ministerio de Comercio Exterior y que de pronto a los televidentes les puede servir pedagógicamente. Sí.
como están las cosas, es como si Nicaragua hiciera un TLC con Panamá que incluyera a San Andrés y que lo firmaran en San Andrés. Entonces yo le decía a un negociador del equipo colombiano, usted como colombiano, ¿usted qué haría? Pues usted está exigiendo que el TLC no se firme en esas condiciones, pues porque hay un tema de litigio justamente por este territorio. Entonces el TLC está incorporando territorios palestinos y Colombia se lo está avalando a Israel. Ese es el elemento legal que hay detrás. Pero además, Alexander, hay un parágrafo, un articulito en este documento del Tratado de Libre Comercio donde Israel de alguna manera le dice a Colombia que en ningún momento podrá pedir información de dónde vienen los productos, de dónde salen. Eso es una cosa bastante compleja. Claro. Hay un tema de impacto, no solamente legal, sino ahora humanitario, que es el tema de los derechos humanos en Palestina por la ocupación. Sí. Avalar la ocupación no es solamente avalar el control territorial de Israel sobre Palestina. Avalar la ocupación es avalar las permanentes violaciones de derechos humanos que Israel comete en la población palestina. Y en el texto del TLC hay una cláusula que agranda este aval, porque Israel exige a Colombia que Colombia en ningún momento le puede preguntar absolutamente nada. Entrada lleva mordaza. Exacto, de lo que Israel hace en Palestina ocupada, porque esos son temas de seguridad nacional para Israel y exige a Colombia que no le pregunte nada sobre el tema. Entonces, más allá de un tema legal territorial, hay un tema de derechos humanos que también está afectando seriamente este TLC. Entonces, la solución, en parte, sería ajustarse al componente territorial legal, que como te digo, no es que Colombia lo vaya a definir, que esos fueron uno de los argumentos de los congresistas, que era que no iban a entrar en esta discusión porque no les correspondía a ellos definir las fronteras entre Israel y Palestina. Lamentablemente es una posición muy ignorante, porque las fronteras entre Israel y Palestina no las va a definir este senador. Las fronteras ya están definidas, sí, claro, por la comunidad internacional, solamente es que se acate. Pero además de eso, más allá del tema territorial, sería también eliminar de pronto esta cláusula, o más bien obviarla, pasarla por alto. Cualquier Estado soberano puede preguntarle a su socio la información que este Estado considere pertinente. No tiene por qué haber mordazas, y menos entre Estados supuestamente amigos. Pero además amigos. Es básicamente el tema de los productos que serían importados a nuestro país. Es la fórmula que usted presenta de la Unión Europea. Esa es una fórmula fácil. En principio es una fórmula simple, ¿no? Obviamente, si Israel quisiera pasarla por alto, violarla, pues lo va a hacer. Bueno, ahí sí. O sea, trae un producto, una colonia, y lo etiqueta como si fuera producto israelí, está cumpliendo la condición. Pero al menos se le envía el mensaje a Israel, claro, se le dice, mire, es que yo estoy negociando es con usted, no con lo que usted se roba al vecino. Exacto. Es al menos ese mensaje político que sería lo importante. Una nueva pausa y regresamos para abordar el tema de los costos políticos a nivel internacional de esta firma, como se encuentra en este momento el Tratado de Libre Comercio con Israel. Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Y cuáles son las implicaciones o los costos políticos a nivel internacional que podría tener nuestro país con la firma de este TLC con Israel? Pues nuestra compañera Viviana Bello se encuentra con Heidi Abuchaibe, quien es experta en Derecho Internacional. Adelante, Viviana. Mayra, otra de las dudas que preocupa a los académicos del país es que justamente Colombia, que está avanzando pues en un proceso que busca la salida política a más de 60 años de conflicto, pues firme un tratado de libre comercio donde pues está diciendo literalmente que se van a importar armas a Colombia. Al hacer este tipo de tratados está olvidando resoluciones de la Asamblea General de reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, puntualmente las últimas del 2013, 2015 del
de la soberanía sobre sus recursos naturales, pero también resoluciones del Consejo de Seguridad donde claramente, contrario a lo que dicen estas resoluciones, Colombia es el único país que está reconociendo a Israel o a Jerusalén como capital de Israel, sin tener en cuenta las resoluciones del Consejo de Seguridad que desde 1980 le viene diciendo al Estado de Israel que es completamente ilegal la anexión de Jerusalén y aún peor, la ocupación sobre territorios ocupados que ha sido constante desde 1948. Ustedes ya saben que pueden consultar esta información en www.fecode.edu.com. Nosotros retornamos con usted, Omaira Estudio. Viviana, muchas gracias a usted, a sus invitados, y le hago la misma pregunta, costos políticos para nuestro país, porque este es un tema absolutamente serio que en Colombia está pasando desapercibido, pero sí que nos podría tener algún tipo de contravención a nivel internacional. Mira, si algo ha caracterizado a Israel en los últimos 6 años, 8 años, es un aislamiento diplomático profundo. La Unión Europea, incluso en este momento está en trámite una iniciativa de paz liderada por Francia, la Unión Europea le ha dado varios ultimátum a Israel. Para los europeos es claro que Israel no tiene voluntad de paz y le han básicamente propuesto que si no acepta la actual iniciativa de paz, la Unión Europea se va a sumar al grupo de países que reconocen bilateralmente al Estado palestino. Estados Unidos incluso, que es el aliado estructural, sistémico de Israel, Estados Unidos también ha tomado algunas reservas y algunas distancias en algunas decisiones que tienen que ver con la ocupación. Entonces resulta paradójico que bloques económicos de integración como la Unión Europea, tan fuertes como la Unión Europea, tomen distancias de Israel y sepan diferenciar las cosas, que Estados Unidos haga lo mismo y sin embargo Colombia, por ejemplo, no entienda el ejemplo que está viendo la Unión Europea, que está viendo Estados Unidos, y permanentemente ofrezca un apoyo irrestricto a Israel, o al menos lo haga desde el TLC. Vale la pena insistir lo que tú decías, el TLC hace que Colombia rompa su tradición diplomática. Colombia ha sido permanentemente neutral en el asunto del conflicto palestino-israelí, lo cual nosotros agradecemos. Destacamos que Colombia tiene tan buenas relaciones con Israel como las tiene con Palestina. Sin embargo, también hay que insistir que Colombia es el único país de América del Sur que no ha reconocido a Palestina como Estado y que ahora se suma a un TLC que avala la ocupación. Esto rompe la tradición diplomática colombiana. Este anclarse a Israel implica que buena medida el desgaste político que lleva Israel al sistema internacional salpique a los estados que se anclan irrestrictamente a Israel. Entonces no sería conveniente para ningún estado violar el derecho internacional solamente por quedar bien con un amigo. Y hay que tener en cuenta otra cosa, Colombia está en trámite de adherirse a la OCDE, por ejemplo. Entonces, no sería presentable que tú quieras adherirte a un organismo de comercio mundial cuando no estás aplicando el derecho que rige las relaciones comerciales en el mundo. Que Colombia aplique el derecho, que Colombia firme un TLC con Israel, pero lo firme bien firmado, lo haga bien hecho, lo único que puede traer es cosas buenas para Colombia. La exigencia del gobierno palestino beneficia a Palestina, pero también beneficia a Colombia en ese sentido. Frente al tema de la importación de armas, que algunos han manifestado que es un camino que se abriría con Israel, nosotros estamos próximos a la firma de un acuerdo con las FARC, esperamos que se dé más adelante con el ELN, es decir, el escenario de guerra y de confrontación estaría reduciendo a su mínima expresión en nuestro país. ¿No tendría sentido ese tema de la importación de armas con Israel? Ahí hay varias cosas, cuando menos 3. En primer lugar, que de pronto la opinión pública, la comunidad internacional no recuerda que hay resoluciones de las Naciones Unidas que hacen ilegal o definen como, tipifican como ilegal el comercio de armas con Israel específicamente. Entonces, comprarle armas a Israel o venderle armas a Israel ya de por sí es ilegal. Entonces, si vamos a ver un TLC que implica eso, quiere decir que sería una ilegalidad más a las demás ilegalidades que ya están. En segundo lugar, lo que tú dices es cierto, es una discusión que tienen que dar los colombianos, la embajada palestina pues no la puede dar, sí, claro. Pero sería una buena pregunta para la sociedad civil colombiana que si conviene un TLC que trae armas en un momento en el cual Colombia está hablando de la paz, no está hablando de otra cosa. Y en tercer lugar, lo que quiere decir esto es que la balanza comercial que mencionábamos hace un momento en términos económicos con el tema de armamento,
pues se profundizaría como una balanza comercial negativa. En términos simples, a punta de flores no se puede compensar lo que implicaría el comercio militar, ¿sí? Entonces claro, vas a tener una balanza comercial totalmente negativa y totalmente inconveniente para el país. Y si a eso le sumamos el tema de las ventas, bienes y servicios que benefician específicamente a los empresarios y comerciantes israelíes, porque los nuestros no pueden hacer el mismo ejercicio en Israel. Exacto. El TLC tiene otra cláusula que permite que las empresas israelíes puedan licitar en procesos colombianos como si fueran empresas colombianas, restringiendo obviamente la participación de empresas colombianas a estas licitaciones, pero lo mismo no se puede hacer allá. Una empresa colombiana, como está diseñado este TLC, no puede entrar a licitar en Israel. Entonces, en términos económicos, como te digo, es una discusión que le corresponde a la sociedad civil colombiana. La misión diplomática palestina se concentra en el tema humanitario y en el tema legal, claro, pero aún así, en términos económicos, la evidencia simple y la lógica simple sugeriría que no es tan conveniente y que los argumentos a favor del impacto económico no son tan ciertos, no son tan reales. Alexander, uno podría leer políticamente, esto es una novatada de este Congreso de la República que nos sorprende constantemente con las decisiones que toma frente a un tema tan coyuntural como aceptar a Jerusalén como la capital de Israel, que es un tema absolutamente grueso a nivel internacional. Yo no sé si novatada, lo que sí sé es que existe un desconocimiento general. General me refiero no solamente al Congreso, sino a muchos sectores del conflicto palestino-israelí y de su contexto. Existe un desconocimiento general, de tal forma que muchas veces encontrar los espacios de ilegalidad no es tan simple. Eso lo sabe alguien que sea experto en el tema y que pueda defenderlo con argumentos, en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir, sin embargo, que hay intereses de fondo, ¿no? Por ejemplo, en la audiencia pública, la embajada israelí lleva, por ejemplo, al director de Aviatur, que es un judío colombiano, sí, que en ese momento habla no como judío colombiano, no habla, entre comillas, defendiendo los intereses de Israel. Empresario. Él habla como si fuera un empresario colombiano, diciendo el turismo con Israel se va a potencializar con este TLC. ¿Y cómo queda registrado? Como si fuera los gremios colombianos, como si fuera un empresario colombiano el que está defendiendo el TLC y el que está mostrando los beneficios del TLC. ¿Ya? Entonces, obviamente hay presiones de sectores importantes para que ese TLC se firme, y eso también se refleja en que ha pasado, como tú decías hace un momento, por debajo de la mesa. Sí. O sea, podemos hacer el ejercicio con la opinión pública. ¿Quién está enterado de un TLC con Israel? La gente sabía del TLC con Estados Unidos, la gente sabía del TLC con Corea, pero la gente no sabe de un TLC con Israel. Y va a ser una aprobación express y la gente se va a enterar a última hora que se firmó un TLC con Israel, y no se van a dar los espacios ni de análisis, ni de discusión, ni de participación que todo tratado, y más uno de estos, debiera tener. Mil gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender este panorama del TLC con Israel y las dificultades que tendría nuestro país. Sí, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.